12 de septiembre, Evangelio de San Lucas 6, 39, 42, del libro Hablar con Dios, título, Filiación Divina. Escribe San Pablo a Timoteo y abriéndole confiadamente su corazón le cuenta cómo el Señor se fió de él y le hizo apóstol a pesar de haber sido blasfemo y perseguidor de los cristianos. Dios derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Cada uno de nosotros puede afirmar también que Dios ha derramado abundantemente su gracia sobre él. Dios nos creó y luego ha querido darnos gratuitamente la dignidad más grande, ser hijos suyos, alcanzar la felicidad de ser de su propia familia. La filiación divina natural se da en Dios Hijo, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, engendrado, no creado, con su sanción el Padre. Pero Dios quiso, a través de una nueva creación, hacernos hijos adoptivos, partícipes de la filiación del unigénito. Ved qué amor nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y lo somos. He querido, ha querido que el cristiano reciba la gracia de modo que goce de una participación de la naturaleza divina. Dice San Pedro en una de las epístolas, la vida que reciben los hijos en generación humana ya no es de los padres. En cambio, por la gracia santificante, la vida de Dios se da a los hombres sin distribuir ni forzar nuestra naturaleza humana. Somos admitidos a la intimidad de la Trinidad Beatífica por la vía de la filiación que en Dios se da a través del unigénito del Padre. Toda la vida queda afectada por el hecho de la filiación divina, ser nuestro ser y nuestro actuar. Y esto tiene múltiples consecuencias prácticas. Por ejemplo, la oración será ya la de un hijo pequeño que se dirige a su padre, pues descubrimos que Dios, además de ser supremo creador y todopoderoso, es verdaderamente Padre amoroso de cada uno. La vida interior no es ya una lucha solitaria contra los defectos o para autoperfeccionarse, sino abandono de los brazos fuertes del Padre y deseo vivo, que se traduce en obras de dar alegría a nuestro Padre Dios, de quien nos sabemos muy queridos. Todos los cristianos podemos decir verdaderamente, Dios derrochó su gracia en mí, nos engendró una nueva vida en Cristo Jesús. Por ella nos hace semejantes a Cristo en esta medida que somos hijos del Padre y es precisamente el Paráclito el que nos enseña esta grandiosa realidad haciéndonos que reconozcamos a Jesús como Hijo de Dios y también nos reconozcamos a nosotros, no como extraños, sino como hijos que obremos en consecuencia. Santo Tomás de Aquino resume esta dichosa relación con la Trinidad Santísima con estas breves palabras. La adopción, aunque parezca toda la Trinidad, se ascribe al Padre como un autor, al Hijo como su ejemplo y al Espíritu Santo como quien imprime en nosotros la semejanza de este ejemplo. Esta realidad da a la vida una especial firmeza y un modo peculiar de enfrentarnos a todo lo que lleva consigo. Descansa en la filiación divina. Dios es un Padre, tu Padre, lleno de ternura y de infinito amor. Llámale Padre muchas veces y dile a solas que que le quieres muchísimo, que sientes el orgullo y la fuerza de ser hijo suyo. Dios es nuestro descanso y la fuerza que necesitamos. Y así hacerse hijos de Dios significa identificarse con el Hijo. Significa también ver los acontecimientos y juzgarlos con los ojos de hijos. Obedecer como Cristo, que se hizo obediente hasta la muerte. Amar y perdonar como Él. Comportarse siempre como los hijos
que se saben en presencia de su Padre Dios, confiados, y seremos comprendidos, perdonados, alentados siempre a seguir adelante. Quien se sabe hijo de Dios no debe de tener temor alguno en su vida. Dios conoce mejor nuestras necesidades reales, es más fuerte que nosotros y es nuestro Padre. Debemos hacer como aquel niño que en medio de una tempestad permanecía en sus juegos mientras los marineros temían por su vida. Era el hijo del patrón del barco. Cuando al desembarcar le preguntaron cómo pudo estar tan tranquilo en medio de aquel mar embravecido, mientras ellos estaban espantados, respondió, temer, pero si el timón estaba en manos de mi padre. Cuando tratemos de identificar nuestra voluntad con la de Dios, el timón de la vida nos lleva a Él, que conoce bien el rumbo, que conduce al puerto seguro. Está en buenas manos en la calma y en la tempestad, porque Dios lo permite. Puede ocurrir a un alma que lucha seriamente por la santidad, que en medio de las dificultades se siente como perdida, inepta, desconcertada, que no entiende, a pesar de su deseo de ser toda de Dios, lo que ocurre en su alrededor. En ese momento en que ni siquiera se sabe cuál es la voluntad de Dios y aún protesta, Señor, ¿cómo puede querer esto que es malo, que es abominable, como en la humanidad que Cristo se queja en el huerto de los olivos, cuando aparece con la cabeza en enloquecer, en el corazón se rompe y algunas veces sentía ese caer en el vacío? Os aconsejó aquella oración que yo repetí muchas veces junto a la tumba en una persona amada: hágase, cúmplase, sea alabada y eternamente ensalzada la justísima y amabilísima voluntad de Dios sobre todas las cosas. En el momento de ser muy fieles a la voluntad de Dios y de dejarnos exigir y ayudar a la dirección espiritual personal con docilidad total, aunque no entendamos, si Él, que es nuestro Padre, permite esa situación o ese estado de oscuridad interior, también nos otorgará la gracia y ayuda necesaria en este abandono, sin poner límites algunos las manos de Dios. Nos dará una paz inquebrantable y en medio del vacío más completo, sentirnos poderosos y suaves en brazos de Dios que nos sostiene. También nosotros repetiremos entonces despacio en un dulce paladeo con esa confiada oración: hágase, cúmplase, sea alabado. Enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Proclamaba el salmista que no existe alegría más profunda, también en medio de la necesidad y del vacío, cuando el Señor lo permita, que la del Hijo de Dios, que se abandone en manos de su Padre, donde ningún bien puede compararse a la infinita riqueza de ser familiares de Dios, Hijo de Dios. Y esta alegría sobrenatural tan relacionada con la cruz es el gigantesco secreto del cristiano. Quien se siente hijo de Dios no pierde la paz, ni siquiera en los momentos más duros. La conciencia de su filiación divina la libera de sus tensiones interiores, y cuando por su debilidad se descamina y así verdaderamente se siente hijos, vuelve arrepentido y confiado a la casa del Padre. La afiliación divina es también fundamento de la fraternidad cristiana, que es muy por encima del vínculo de la solidaridad que une a los hombres entre sí. Los cristianos nos sentimos sobre todo hermanos porque somos hijos del único Padre que ha querido establecer en nosotros
el vínculo sobrenatural de la caridad, las manifestaciones que esta fraternidad debe de tener en la vida corriente son innumerables: respeto mutuo, delicadeza en el trato, espíritu de servicio y ayuda en el camino que nos lleva a Dios. En el Evangelio de la Misa, el Señor pide a los suyos una mirada limpia para ver a sus hermanos. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para que saques la mota del ojo de tu hermano. El Maestro nos invita a ver a los demás sin los prejuicios que forjamos en las propias faltas y con la soberbia en definitiva, por la que tendamos a aumentar la flaqueza ajena y en pequeñecer los propias. No exhortar, nos exhorta el Señor a mirar a los demás desde más dentro con mirada nueva. Hace falta quitar la viga de nuestro propio ojo. Estamos, estamos a veces ocupados en tareas superficiales de querer siempre quitar a todo el mundo la mota de su ojo. Y lo que hace falta es renovar nuestra forma de contemplar a los demás, mirarla como a hermanos a quienes Dios tiene un amor particular. Piensa en los demás antes de que nada en lo que están a tu lado, como en lo que son hijos de Dios, con toda la dignidad de ese título maravilloso. Hemos de portarnos como hijos de Dios con los hijos de Dios. El nuestro ha de ser un amor sacrificado diario, hecho de mil detalles de comprensión, de sacrificio, de silencio, de entrega que se nota. Este es el que hacía decir a los que viven entre nuestros primeros hermanos en la fe: mirad cómo se aman, portémonos como hijos de Dios, con los hijos de Dios, ver a las gentes como Cristo las veía, con amor y comprensión, a quienes están cerca y a quienes parecen que se alejan, pues la fraternidad se extiende a todos los hombres, porque son hijos de Dios, criaturas suyas. También todos están llamados a la intimidad de la casa del Padre. Esta misma fraternidad nos impulsará al apostolado y no dejando de poner ningún medio para acercarse a las almas a Dios. Siguiendo este camino ancho de la filiación divina, pasaremos por las vida con serenidad, la paz haciendo el bien, como Jesucristo, el modelo en el que hemos de mirarnos continuamente, en quien aprendamos a ser hijos de Dios Padre y a comportarnos como tales. Si acudimos a Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos enseñará a abandonarnos en el Señor como hijos pequeños que andan tan necesitados. Nunca dejaremos de atendernos. Del libro Hablar con Dios, 12 de septiembre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.